¿Qué tienen en común un filósofo que eligió vivir como indigente, un pescador recostado al borde del mar y un perro? Aparentemente nada. Uno es un escándalo histórico, un hombre que renuncia a la forma, al prestigio, a la comodidad, como si la vida correcta fuera una jaula. Otro es una escena simple, alguien que no corre, que no escala, que no vive persiguiendo el "algún día lo voy a lograr". El tercero es casi ofensivo por su honestidad. Hambre, descanso, compañía y sol. Cero teatro. No comparten época, no comparten lenguaje, no comparten estatus. Y sin embargo, el archivo los junta por una razón. Los tres apuntan al mismo mecanismo desde ángulos distintos. La vida humana se llena de obediencias invisibles. Quedarte para no desentonar. Hacer para que te vean. Aguantar para pertenecer. Y a veces, la libertad no llega como una gran revolución. Llega como una habilidad mínima. Saber cuándo irte. Hola. Gracias por llegar a este jueves de Archivo 42. Episodio 24. Vida perruna. Hay una parte de mí que se avergüenza de cosas que ni siquiera están pasando. No sé si esto se llama ansiedad. No sé si es solo una forma rara de anticipar conflictos. Lo que sí sé es exactamente cómo se siente, como si mi mente estuviera practicando disculpas antes de cometer un delito invisible. Y ese delito, en mi caso, es bastante sencillo: irme de un lugar. Me he descubierto muchas veces en una reunión, a veces una fiesta, a veces algo más tranquilo, sintiendo que ya cumplí, que ya estuve, que ya di lo que podía dar, y aún así me quedo. No porque alguien me lo pida, no porque me estén amarrando, me quedo porque en mi cabeza parece un teatro completo. Van a pensar que soy antipático, van a pensar que no me importan, se van a ofender, van a creer que no estoy a gusto. Y lo extraño aquí son dos cosas. No es que yo sea meramente antisocial, es decir, que no me guste estar alrededor de personas, aunque quiero ser sincero al decir que me gusta estar solo. Y la otra cosa es que no soy tampoco una persona incapaz de decir las cosas de frente. Hay temas incómodos que sí puedo enfrentar con muchísima claridad. He aprendido a hablar directo cuando es necesario, pero este gesto chiquito, pararme y decir, ya me voy, me cuesta como si fuera una decisión peligrosa. Cuando me puse a pensar acerca de esto es cuando entendí algo más grande. Esto no se trata solo de una fiesta, se trata sobre una habilidad que yo nunca he tenido o no he entrenado. Saber irme de lugares donde ya no soy. A veces es un ambiente, a veces es una conversación, a veces es un rol que ya me quedó chico, a veces es una dinámica en la que ya no quiero participar. No siempre se trata de un drama, a veces solo es verdad, hasta aquí, ya no aguanto más, ya quiero estar solo. Pero me gana siempre el mismo mecanismo, cumplir, sostener, no romper la forma, como si mi paz tuviera que pedir permiso a alguien más. Y por eso es que el archivo decidió mostrarme cómo abrir este episodio desde una promesa. Me gustaría aprender y ayudarte a aprender. A decir la verdad con calma, sin convertirla en grosería, a poner un límite sin convertirlo en ataque, a irte sin cargar culpa, como si retirarte fuera un acto ilegítimo. Porque tal vez el problema no es que no sepamos quedarnos, tal vez el problema es que no sabemos irnos. Y también, tal vez, existe otra manera de vivir, más ligera, más simple, casi perruna. Nunca he sabido cuándo es el momento de irme. Lo bueno es que en el archivo siempre estuvo. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. El día de hoy la palabra cínico se usa casi siempre como un insulto. Se la dices a alguien que hace comentarios hirientes sin ningún filtro. O a alguien que actúa con puro beneficio propio. O a quien ya no cree en nada y lo presume abiertamente, como si la desconfianza fuera una inteligencia.
Y perfectamente lo entiendo. En el idioma de la calle y de la cotidianidad, cínico terminó significando exactamente eso. Pero aquí viene lo importante, y esa es la primera corrección de este archivo. Esto no es el cinismo del que te voy a hablar el día de hoy. El cinismo original no era una actitud amarga. Era una corriente filosófica, una forma de vida. Su idea central era simple y peligrosa. Si tu tranquilidad depende de cosas externas, aprobación, estatus, pertenencia, comodidad o quedar bien, entonces no eres libre. Eres conducido por algo o por alguien. Por eso el cínico antiguo no estaba obsesionado con tener la razón. Estaba más bien obsesionado con algo más incómodo, vivir con coherencia. Reducir lo que necesitas para no ser comprable por nada ni por nadie. Entrenar el carácter para no vivir pidiendo permiso y decir la verdad sin convertir la verdad en un arma. ¿Y por qué se vuelve relevante todo esto el día de hoy? Sin necesidad de discursos filosóficos ni de atarnos al mármol, porque vivimos rodeados de incentivos invisibles. No porque alguien te obligue con violencia, sino porque te premian con cierta aceptación, con pertenencia, con la sensación de que estás bien en el guión que estás cumpliendo. El resultado es sutil. Mucha gente no vive desde lo que quiere, vive desde lo que evita. Evita incomodar, evita verse mal, evita ser el que se fue, evita ser la que dijo que no, evita haber puesto algún límite. Y entonces la vida se llena de pequeñas permanencias. Te quedas en conversaciones que ya no quieres, en dinámicas que no te representan, en compromisos que te drenan, en trabajos donde dices sí por costumbre o por miedo, no porque sea tu esencia, porque parece el precio de ser aceptado. Por eso este episodio no es una defensa de la grosería, es una defensa de algo más fino, la diferencia entre ser cruel y ser libre. Y aquí te voy a dejar un ancla, que es la pregunta que va a sostener todo lo que sigue en este episodio. ¿Cómo se ve una vida que sabe retirarse a tiempo, sin resentimiento y sin culpa? Porque si la palabra cínico hoy te suena a gente odiosa, es perfectamente normal. La palabra se deformó, se contaminó. Pero todo esto no empezó así. Empezó como un simple apodo. Y cuando entiendes ese apodo, vas a entender por qué el cinismo no era desprecio por los demás. Era independencia total interior. Este archivo no siempre guarda grandes teorías. De hecho, su objetivo principal es guardar cosas que sean entendibles por toda la gente, incluso por mentes tan pequeñas como la mía. A veces guarda una huella pequeña, una palabra, un gesto, un apodo, que sirve para clavar una idea enorme en tu memoria. Como si dijera, si quieres entender una época, no mires el discurso, mira lo que la gente usó para señalar a algunos de su especie. Y en esta ocasión, la huella que nos deja el archivo es un apodo precisamente. Uno de esos nombres que pueden sonar mínimos, pero que si los miras con detenimiento, contienen toda una filosofía escondida. Cínico viene de una derivación del griego kínikos, que significaría más o menos perruno, o como perro. Si le ponemos atención, eso no nació como un halago, nació como una manera de reducir a alguien que no encajaba con el decoro que tranquiliza a todo el mundo. Alguien que parecía vivir fuera de la etiqueta correcta. Pero aquí está lo raro y lo que el archivo también conserva. Hubo quienes tomaron ese insulto de decir vives como perro y lo convirtieron en escudo, como si dijeran, sí, si ser perro significa esto, entonces soy el más perro. Y vale la pena detenerse un segundo en la belleza de esa imagen, porque no es romántica, es brutalmente práctica. Un perro no vive obsesionado con el prestigio, no le rompen el día por un ¿qué dirán? No organiza su existencia en torno a quedar bien. Su vida es directa, hambre, descanso, compañía y sol. Come cuando hay, duerme cuando toca, se mueve cuando el cuerpo se lo pide. No acumula preocupaciones para sentirse importante. Eso no significa que no sufra, no es que sea perfecta su vida, es que no convierte el sufrimiento en todo un teatro. Y esa simpleza, esa vida con lo esencial tan cerca, fue vista como una amenaza por la gente de la forma,
por quien deja evidencia de cuántas complicaciones humanas no son inevitables, son aprendidas. Por eso el apodo tenía como un veneno. Decir perro era decir, no estás domesticado para todas estas reglas invisibles de una sociedad. No estás atado a nuestros premios. No estás viviendo para sostener una apariencia. Pero entonces, el insulto cambió de naturaleza. Dejó de ser una burla y se convirtió en toda una filosofía. La filosofía de reducir lo que necesitas para no ser manejable. De vivir con lo esencial tan cerca que nada externo pueda comprarte por dentro. Esa es la huella precisa que queda hoy en el expediente. Perruno, vivir como perro, como sinónimo de libertad interior. Y ahora viene lo inquietante. Hubo alguien que llevó esa idea a su máximo esplendor. Alguien que podía sostenerla incluso frente al poder más grande de su época, sin agacharse, sin venderse, sin actuar. Y esa escena va a dejar claro por qué este apodo no era una simple grosería, era una forma de estar vivo. Quizás alguna vez has escuchado a Diógenes de Sinope. No era famoso por pobre, era famoso por algo más raro, porque convirtió su vida en una crítica viva. En Atenas, en ese entonces, los filósofos discutían en escuelas. Platón tenía su academia, discípulos y prestigio. Diógenes también era filósofo, pero eligió otra forma de enseñar. No desde un salón, sino desde la calle, como si quisiera demostrar que la filosofía no sirve si solo funciona cuando hay comodidad. Por eso se volvió bastante conocido, no como un vagabundo más o como un indigente, sino como un hombre con método. Hacerle pasar vergüenza a la vergüenza misma, exponer lo absurdo de lo que todos obedecen sin cuestionar. Alguna imagen famosa que lo resume es caminar con una lámpara a plena luz del día, diciendo que buscaba a un hombre, no un cuerpo, sino un hombre íntegro, como si la ciudad estuviera llena de gente, pero escasa de verdad. Además, se cuenta que vivía en un pitos, una tinaja enorme en un lugar público, no como un espectáculo de miseria, sino como una demostración práctica. Si puedo vivir con menos de lo que crees necesario, entonces yo soy más libre de lo que crees posible. Con esa fama circulando, la del filósofo que no se vendía, el que no actuaba para quedar bien, llegó alguien muy poderoso, Alejandro Magno. Y aquí hay que entender perfectamente la escala. Alejandro no era un rico cualquiera, no era como si te dijera es el Jeff Bezos de esa época. Era más bien el poder encarnado en su máxima expresión, en su forma más total. Tenía ejército, territorios, autoridad inmediata. Para cualquiera, estar frente a él era como tener el mundo abriéndose o cerrándose justo frente a ti, ante una sola frase. La tradición cuenta que Alejandro sentía cierta admiración por Diógenes y quiso verlo. Lo encontró un día tomando el sol y le ofreció algo que nadie rechaza. Pídeme lo que quieras. Diógenes entonces lo mira con calma, pero no negocia, no adorna, no pide algo útil como todos los demás. Pide lo único que en ese momento le importa. Muévete, me tapas el sol. Ese es el golpe del cinismo real. Imagina contestarle así a la máxima autoridad que existía en sus rumbos en ese momento. El cinismo real no es una grosería, es la inmunidad a venderse, al favor, la capacidad de mirar la oferta más grande del mundo y elegir algo que parece mínimo, porque lo esencial ya lo tenía, lo esencial ya estaba ahí. E indirectamente eligió algo que Alejandro no le podía conceder, el sol o la luz del sol. Y lo que remata la escena es lo que se le atribuye a Alejandro al momento de retirarse, como si hubiera entendido el misterio. Si yo no fuera Alejandro, querría ser Diógenes. El hombre con todo a su alcance reconoce por un segundo al hombre que no necesita nada. Y con esa imagen clavada, el episodio se vuelve más exigente, porque la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cuánta disciplina se necesita para vivir así sin convertirlo solo en una pose?
Hay nombres que están tan clavados en este lugar que el archivo los abre más de una vez. Epicteto es uno de ellos. Ya había pasado por aquí cuando hablamos del estoicismo, el esclavo que terminó enseñando cómo vivir con libertad interior. Pero hoy no vuelve como el personaje, vuelve como una página, como un texto que funciona casi como advertencia, porque Epicteto no romantiza al cínico, lo pone contra la pared, lo pone con una advertencia. En sus discursos hay un capítulo donde se pregunta algo que suena sencillo y en realidad es bastante difícil. ¿Quién tiene el derecho a llamarse cínico? Y lo primero que hace es romper la versión barata, la versión que conocemos el día de hoy. Para Epicteto, el cinismo no es una personalidad sin filtro, no es el que presume que dice lo que piensa, no es el que usa la palabra como permiso para herir a alguien más. Eso, diría Epicteto, es otra cosa, es falta de disciplina disfrazada de verdad. Porque en su visión, el cínico auténtico es alguien que eligió una vida casi imposible, vivir de tal forma que su existencia sea prueba, no un discurso, prueba fehaciente, prueba viva, como si el cinismo fuera un oficio que se aprende y se perfecciona con el paso del tiempo, y la gente lo estuviera confundiendo con solo un apodo. Epicteto es duro, insiste en que ese oficio exige coherencia total, exige no reaccionar al insulto, no venderse por halagos, no buscar comodidad cuando la comodidad trata de comprarte. Exige también que tu vida no dependa de premios invisibles, como el reconocimiento, el aplauso, la pertenencia. Y entonces es aquí cuando el archivo lo amarra con la huella del perro, sin volver a explicarla. El cínico, en el sentido más antiguo, no es que seas salvaje por capricho, es perruno por claridad. Porque el perro no actúa para sostener prestigio, no administra su vida para caer bien, no convierte cada gesto en una moneda de cambio. Y Epicteto básicamente nos dice, si tú quieres cargar con esa etiqueta, entonces vive así, no como pose, como un peso completo, vive tu vida perruna. De hecho, el tono del texto es casi un filtro antifraude. Epicteto te obliga a preguntarte si lo que tú llamas cinismo es valentía o es una forma elegante de no hacerte cargo de las cosas que dices, de no hacerte cargo de tus acciones o en general de no hacerte cargo de ti. Porque es fácil decir, todo me vale, es fácil decir, yo así soy, es fácil justificar la crueldad con una palabra filosófica y sonar así interesante. Lo difícil, lo verdaderamente cínico es otra cosa, es tener la calma de la verdad sin necesidad de aplastar a nadie, es sostener límites sin convertirlos en desprecio, es vivir con tan poco teatro interior que ya no necesites aprobación para sentirte que eres alguien. Y esa es la razón por qué esta pieza importa aquí, porque Epicteto rescata el cinismo de su caricatura, lo vuelve responsabilidad. Respira esto que sigue un segundo. No es una etiqueta bonita, es una carga real. Y aquí viene el aterrizaje, sin mármol y sin vivir en una tinaja en plena calle. Ser perruno hoy no significa vivir en la calle. Significa reducir esa parte de ti que pide aplausos para respirar. Significa poder irte a tiempo sin inventar una excusa perfecta. Significa decir hoy no puedo sin escribir un párrafo de justificación. Significa trabajar bien sin estar esperando que alguien lo note. Significa hacer algo bonito, un viaje, un logro, una tarde tranquila, una buena acción por alguien, y no sentir la urgencia de convertirlo en una prueba pública de que tu vida vale la pena ser vivida. No estoy tratando de criticar a nadie. Esto es más bien un diagnóstico humano. A veces mostramos porque necesitamos confirmarnos, pero ahí es donde el cinismo antiguo se vuelve incómodo en este pleno siglo, porque te pregunta algo simple. ¿Esto lo hiciste porque querías o porque querías que alguien más lo viera? Esa pregunta es el puente perfecto hacia lo que sigue, porque ahora el archivo va a saltar siglos de golpe, de Grecia hacia la cultura pop, para entrar en un himno moderno sobre estatus, lujo y pertenencia. Una canción que suena ligera, pero es como una radiografía, y se llama Royals. A primera escucha, esta canción suena a pop comercial, bastante ligera en la superficie, de esas que solamente suenan desechables. Pero si le pones atención, es otra cosa completamente. Royals de Lorde funciona como una crítica, sí, pero no del dinero por sí mismo, sino de la pose.
del espectáculo alrededor del lujo, de la fantasía prestada que te enseñan a desear para sentir que vales algo. La voz de la canción no presume miseria ni romantiza la carencia. Dice algo más preciso y más hermoso. Nunca he visto un diamante en la vida real. Los conoció en el cine, en las historias, en esa vitrina cultural donde siempre aparece el mismo inventario de una vida elevada. Dientes de oro, botellas caras, hoteles destruidos por excesos, relojes, aviones, islas privadas, como si el mundo repitiera la misma definición de éxito una y otra vez. Y ahí está la parte interesante. Esta canción no es una moralina contra la riqueza, es una crítica contra el lujo como lenguaje, contra esa idea silenciosa de que la persona vale lo que puede mostrar. Por eso el corazón de Royals no es odio a los ricos, es una renuncia deliberada a una narrativa que no nos pertenece. Nunca seremos realeza, no como derrota, como liberación. Como decir, esa corona no corre en nuestra sangre. Y qué bueno, porque no vamos a vivir arrodillándonos a tratar de pertenecer a ese guión. La canción no mata la fantasía, la reubica. Se permite soñar con manejar un Cadillac, pero no se deja atrapar por la historia de amor del estatus, esa relación donde todo tiene que verse caro para poder sentirse real. En vez de eso, propone otra clase de euforia, un boss distinto, un hecho de amistad y de complicidad. Por ahí dice, mis amigos y yo desciframos el código. Dice, contamos las monedas en el tren rumbo a la fiesta. Y aún así, estamos bien. Complicidad, entendimiento del otro, cosas que los lujos nunca van a poder pagar. Y entonces llega el remate que parece pequeño pero es gigantesco. Somos más grandes de lo que alguna vez soñamos ser. No dice somos más ricos, dice más grandes. Como si la grandeza real no fuera un número, sino una postura interior. Vivir sin esa urgencia de demostrar, estar en paz sin tener que convertir la vida en vitrina. Ahí es donde el archivo conecta con todo lo anterior. Esto no va de vivir en una tinaja, vivir como perro, ni de copiar a Diógenes en lo literal. Va de lo mismo que Epicteto estaba dejando claro, la diferencia entre ser libre y ser manejable, o necesitar ser comprado por alguna cosa o por alguien. Royals hace esta operación en 3 minutos, baja del pedestal a los símbolos y, sin decirlo, deja una pregunta flotando. Si se apagara la necesidad de impresionar, ¿qué quedaría en tu vida que sí es tuyo, lo que sí te representa verdaderamente? Porque la corona moderna ahora no está en un palacio, está en las miradas ajenas. Y cuando la mirada manda, irse se siente como perder el trono. Hay una forma moderna que no se siente como cadena. Le pusieron un nombre, FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderte algo. Y el archivo lo trae aquí por una razón simple. Es el mismo mecanismo con el que inició este episodio, pero bastante amplificado. No solo pasa en una fiesta, también pasa en la vida entera. Te quedas en conversaciones que ya terminaron. Te quedas en lugares donde ya no puedes ser. Te quedas en relaciones que ya no se sostienen. Te quedas cerca de familiares que no parecen serlo. Te quedas por si acaso, no necesariamente porque quieras. Porque te da miedo ser tú quien sale del guión y que el mundo siga tranquilo sin ti. Como si retirarte fuera a desaparecer. Te quedas como una red de seguridad. El FOMO, además, no solo te hace quedarte, a veces te hace actuar. Porque si el miedo es perderme algo, la defensa natural es estar presente todo el tiempo. Ser lo memorable de esa reunión, de esa conversación o esa escena. Y ahí roza, sin forzar los conceptos, otra idea contemporánea que inició como un meme y luego se volvió un hábito. El síndrome del personaje principal. En apariencia es narcisismo puro, pero visto con detenimiento, muchas veces es otra cosa, una forma desesperada de garantizar pertenencia, hacerse visible para no sentirse reemplazable, convertirse en evento para no sentirse vacío. No es grandeza, es hambre de atención, como si la atención fuera una prueba de existencia. Entonces ya no estás viviendo una tarde, estás sosteniendo una escena, pero que no se acaba, que es toda tu vida. Y por eso irse se vuelve tan difícil, porque no solo te vas del lugar, te vas del público. El FOMO es la ansiedad de quedarte fuera, la pose es la ansiedad de que te vean mal. Y ambas te empujan al mismo sitio, una vida administrada desde afuera. Por eso llega la pregunta, ¿cuántas veces te has quedado donde ya no eres, solo para no perderte la sensación de pertenecer?
Y aquí subrayo sensación, porque nada te garantiza haber pertenecido verdaderamente. Y aquí es donde el archivo vuelve a la palabra que estábamos rescatando. El cinismo clásico no era indiferencia, era independencia. No era me da igual todo, era no me gobierna lo que piensen. No era desaparecer por resentimiento, era saber retirarse con la espalda recta. La libertad perruna no se demuestra, se practica. Se nota cuando puedes irte sin inventar una excusa, sin actuar, sin quedarte para que te vean quedarte, cuando tu valor ya no depende de una mirada ni de una escena. Pero el cinismo moderno, en cambio, suele nacer de la misma herida, pero tomar otro camino. No se trata de libertad, se trata de una defensa. No es salir del teatro, es quedarte adentro fingiendo que ya no te importa. Y eso se ve en gestos pequeños. El comentario con desdén para que no se note la necesidad. La burla automática para no quedar expuesto. La dureza como identidad. Como si endurecerte fuera la única forma de no sentir ese miedo de quedarte afuera. O FOMO. Ahora que nos acercamos al final de este episodio, vamos a mostrar un contraste. Hay gente que se pasa la vida persiguiendo una escalera. Trabajar más, mostrar más, crecer más, acumular más, para algún día poder vivir en paz. Y hay otra forma de vida que hace una pregunta que suena simple. ¿Para qué? Esa pregunta viene de un cuento. Acompáñame a escucharlo. En esta parte el archivo deja caer una fábula. Esta en particular circula desde hace décadas en muchas versiones. Suele emparentarse con una pieza breve de Heinrich Böll en 1963, y desde ahí se ha recontado y adoptado una y otra vez en diferentes lugares. El archivo lo trae aquí, pero no importa la geografía, importa el fondo. Y también hay una precisión necesaria. Esto no es un chiste sobre flojos, es una metáfora y solamente es eso. En un pueblo, digamos que de la costa mexicana, un pescador está recostado cerca del mar, medio adormilado y sin ninguna prisa. Un turista del norte lo ve ahí y se acerca, le habla con curiosidad, y tras un rato de conversación, le pregunta: «Oiga, ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja?» «Soy pescador», responde el hombre tranquilo. El turista mira el mar, mira al pescador y frunce el ceño como si hubiera encontrado un error. «Supongo que es un trabajo duro. Pero ¿cuántas horas pesca al día?» «2 o 3 horas», le responde el pescador. El turista se queda helado. ¿2 o 3 horas? ¿Y qué es lo que hace el resto del tiempo? El pescador lo dice como si fuera lo más normal del mundo. «Me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con mis amigos». El turista se ríe, pero no es por alegría, es por desesperación. No. Usted no entiende. Si pescara más horas, en un par de años podría comprarse un barco más grande. El pescador lo mira sin prisa. ¿Y para qué? El turista no escucha la pregunta, sigue con su argumento. Con un barco más grande pescaría más, ganaría más, y luego podría poner una pequeña fábrica aquí en el pueblo. El pescador, igual de simple, le repite. ¿Y para qué? «Para crecer», le dice el turista, como si fuera bastante obvio. Después podría poner una oficina en la ciudad, abriría sucursales en Estados Unidos, después pudiera ir hasta Europa. El pescador vuelve a preguntar: «¿Y para qué?» El turista ya está acelerado, casi ofendido por esa calma. «Porque entonces su empresa podría cotizar en la bolsa y usted sería inmensamente rico». Se nota la mirada de alegría del turista, como si hubiera logrado descifrar el código. Pero el pescador se queda callado un segundo. Lo mira y pregunta, con la misma voz: «¿Y todo eso para qué?» El turista entonces respira hondo, como si por fin fuera a dar la estocada final. «Bueno, para que cuando tenga 65 o 70 años pueda retirarse tranquilo, venir a vivir a un pueblo como este, levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con sus amigos». Y el silencio que deja esa frase es incómodo, porque nos aferramos a una escalera larguísima, pero el destino pudiera ser exactamente el mismo. Aquí es donde el cuento va a amarrar todo lo que salió de este archivo. Esto no es una oda al conformismo, ni un ataque al dinero.
Esto es una lupa sobre el ¿para qué? Porque hay esfuerzos que valen bastante la pena, los que son tu sustento, los que cuidan a los tuyos, los que construyen el ritmo de vida que de verdad quieres, los que te hacen crecer como persona. Hay ambiciones sanas, hay crecimiento real, pero el problema aparece cuando la escalera no la elegiste tú, cuando trabajas más solo porque así se debe de hacer, cuando acumulas por miedo, cuando sostienes expectativas ajenas como si fueran tu destino, cuando te quedas en un lugar, en una relación, en una versión de ti, solo por no perderte algo, solo por no salirte de la escena. Ahí la escalera deja de ser camino y se convierte en jaula. Y por eso la respuesta del pescador no es un discurso, es una pregunta que desarma todo. El miedo de quedarte fuera, el teatro y la ambición convertida en un reflejo automático. ¿Para qué? Y con esa pregunta clavada, el archivo puede hacer lo que vino a hacer en el siguiente bloque, juntar todo. El ancla de no saber irse, el apodo perruno, el sol de Diógenes, el filtro de Epicteto, la corona y esta escalera. Ahora sí, acompáñame a cerrar el episodio. Este episodio no empezó con Diógenes, empezó con algo más cercano, la vergüenza de irte. Ese momento en el que ya cumpliste, ya diste lo que podías y aún así te quedas. No porque te amarren, porque te pesa el qué dirán o el miedo a lo que te puedas perder. Y cuando eso se repite no es un detalle, es un hilo que te ata a lo externo. Pertenecer, agradar, no desentonar, no salirte de la escena que crees que debes de cumplir. Por eso el archivo juntó todas estas piezas, todas señalan lo mismo desde ángulos distintos, cómo se fabrica la obediencia invisible y cómo la podemos cortar. La huella que nos dejó fue perruno, un insulto que terminó siendo un escudo. Perro era no domesticado por premios invisibles, no vivir a crédito de lo que piensen los demás. El personaje de hoy fue Diógenes y no hizo falta teoría, solo una escena. El poder más grande de su época le ofreció lo que él quisiera y él pidió que le dejara pasar la luz del sol. Ahí el cinismo se entiende sin caricatura, no ser comprable. La pieza escrita fue de Epicteto y puso la condición: esto no es estética, es una carga. Si lo usas para endurecerte, no es cinismo, es una excusa para ser cruel. El cínico real no se vuelve cruel, se vuelve claro y puede irse sin resentimiento. El ancla de la cultura popular fue Royals de Lord, pero no critica el dinero, desnuda el estatus como un lenguaje, la obsesión por verse valioso para sentirse valioso. Y cuando nos acercamos hacia el presente, se nombró con una sigla, FOMO, el miedo a irte, a no estar, a salirte del guión, quedarte por pánico, no porque es lo que deseas. Y entonces finalizamos con el cuento del pescador y la escalera, una vida entera subiendo para algún día llegar a tener paz y descubrir que la paz era la pregunta. ¿Para qué? No para predicar el conformismo, para evitar el automatismo, para distinguir lo elegido de lo heredado, lo que te sostiene de lo que te compra, lo que tú quieres de lo que te impusieron. El episodio al final es uno. Saber irse no es grosería, es libertad. No es salirte de una fiesta, es salirte de cualquier lugar donde ya no eres, sin pagar con tu paz para mantenerte ahí. Vida perruna no es abandonarlo todo, es renunciar a lo que te gobierna desde afuera. Y si este archivo te deja una herramienta, que sea esta. Antes de decir sí por reflejo, antes de quedarte por culpa, antes de actuar para sostener la escena, hazte la siguiente pregunta. ¿Para qué? Y si la respuesta es para que me aprueben, para que no se note, para no quedarme fuera, entonces no estás eligiendo tú, te están administrando. A veces la libertad no se anuncia, se practica. El primer paso puede ser bastante simple: levantarte e irte. Hasta aquí te habló el archivo. Ahora te voy a hablar yo. Quiero leerte con algo concreto. ¿De qué te cuesta irte hoy, aunque ya sabes que ya no eres en ese lugar? Una relación, una conversación, un trabajo, una versión de ti, lo que sea. Y si quieres que abramos otro tema aquí, un caso, un mito, una tecnología o un mecanismo humano, pídemelo en los comentarios. Leo peticiones y las convierto en archivos.
Si te gusta este tipo de episodios, suscríbete en todas las redes sociales que puedas y dale seguir. Nos encuentras en todas las redes como Archivo 42. Y si conoces a alguien que vive para sostener la escena, compártele este episodio. Hasta aquí termina mi intervención. Ahora sí, el archivo tiene la última palabra. Al final, Vida Perruna no es una pose, es una operación silenciosa. Dejar de vivir a crédito de la mirada ajena. Porque muchas veces no te quedas por deseo, te quedas por escena. No sostienes por convicción, sostienes por miedo a salirte del guión. Y lo más peligroso es que eso se ve normal, hasta que lo notas, te están administrando. Por eso el archivo no cierra con una respuesta, cierra con una pregunta. ¿Para qué? Archivo 42, donde todas las preguntas llegan con filo. No lo dije todo. No me creas nada. No sé si este archivo era para abrirse el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.